Theodore Roosevelt. No Franklin, su primo lejano, sino Theodore, o Teddy, como se le conoce popularmente. Prepárense, porque su vida fue una auténtica montaña rusa de aventuras, política y una voluntad de hierro. ¿Quién era realmente Theodore Roosevelt? Nació en 1858, en una familia adinerada de Nueva York. Pero no se dejen engañar por su cuna de oro. De niño, Teddy era enfermizo y asmático. Podría haber vivido una vida tranquila y protegida, pero desde muy joven decidió que no se dejaría vencer por sus debilidades. Su padre le dijo una frase que lo marcaría para siempre. Tienes la mente, pero no tienes el cuerpo. Debes construir tu cuerpo. Y vaya si lo hizo. Se sumergió en el boxeo, el levantamiento de pesas y todo tipo de actividades físicas, transformándose en un símbolo de vigor y energía. Esta disciplina temprana forjó el carácter del hombre que llegaría a ser. Su sed de conocimiento era tan grande como su necesidad de acción. Se graduó de Harvard y, en lugar de seguir una carrera tradicional en los negocios o el derecho, se lanzó de cabeza a la arena política. Fue elegido para la Asamblea del Estado de Nueva York con tan solo 23 años, donde rápidamente se ganó una reputación de reformador honesto y combativo, luchando contra la corrupción que plagaba la política de la época. Pero la vida le tenía preparado un golpe devastador. En 1884, en un solo día, el día de San Valentín, perdió a su madre por fiebre tifoidea y a su primera esposa, Alice, por una enfermedad renal, apenas 2 días después de dar a luz a su hija. Abrumado por el dolor, Roosevelt abandonó la política y se refugió en lo más profundo del territorio de Dakota. Allí, en el salvaje oeste, vivió como un auténtico vaquero. Aprendió a montar a caballo, a cazar y a pastorear ganado. Esta experiencia no solo lo curó espiritualmente, sino que también le inculcó un profundo amor por la naturaleza y los paisajes americanos, algo que definiría gran parte de su futuro legado. Tras 2 años en el oeste, regresó a Nueva York, se casó con su amor de la infancia, Edith Carrow, y retomó su carrera pública con más fuerza que nunca. Ocupó varios cargos importantes, incluyendo el de comisionado de policía de Nueva York, donde, fiel a su estilo, salía de noche a patrullar las calles para asegurarse de que sus oficiales estuvieran haciendo su trabajo. Su fama de hombre de acción e incorruptible seguía creciendo. Y entonces llegó 1898, un año clave. El mundo estaba cambiando, y España, un imperio en declive, todavía controlaba Cuba, Puerto Rico y Filipinas. En Estados Unidos, crecía un sentimiento expansionista y una simpatía por los rebeldes cubanos que luchaban por su independencia. Roosevelt, que para entonces era subsecretario de la Marina, era un firme defensor de la intervención. Creía que Estados Unidos debía demostrar su poderío naval y expandir su influencia en el mundo. Cuando el acorazado estadounidense USS Maine explotó misteriosamente en el puerto de La Habana, la tensión estalló. Recuerden, el Maine se convirtió en el grito de guerra, y Estados Unidos declaró la guerra a España. Pero Roosevelt no estaba dispuesto a quedarse detrás de un escritorio. Renunció a su cargo y formó un regimiento de voluntarios único en su especie. El primer regimiento de caballería voluntaria de los Estados Unidos, más conocido como los Rough Riders. Era una mezcla increíble de vaqueros del oeste, atletas universitarios de la Ivy League y aventureros de toda clase, todos unidos por el carisma de su líder. Aunque eran un regimiento de caballería, la logística de la guerra hizo que tuvieran que luchar a pie en Cuba. Su momento de gloria llegó en la batalla de la colina de San Juan. Aunque la historia a menudo se simplifica, Roosevelt lideró una carga audaz y valiente colina arriba, bajo un intenso fuego enemigo. Esta acción, aunque parte de un asalto más grande, lo catapultó a la categoría de héroe nacional. La prensa lo adoraba y su imagen de líder valiente y decidido quedó grabada en la mente del público estadounidense. Al regresar de la guerra, su popularidad era inmensa. Fue elegido gobernador de Nueva York ese mismo año, donde continuó con su agenda reformista, enfrentándose a las grandes corporaciones y a los jefes de los partidos políticos. De hecho,
Era tan incómodo para la élite política que para quitárselo de en medio, lo ascendieron a la vicepresidencia en las elecciones de 1900, junto al presidente William McKinley. Pensaron que en ese puesto, con poco poder real, su carrera se estancaría. ¡Qué equivocados estaban! En septiembre de 1901, el presidente McKinley fue asesinado y Theodore Roosevelt, a los 42 años, se convirtió en el presidente más joven de la historia de Estados Unidos. El hombre que pensaban haber neutralizado estaba ahora al mando de la nación. Su presidencia, conocida como la Square Deal o trato justo, fue una de las más transformadoras. Roosevelt creía que el gobierno debía ser un árbitro imparcial entre los ciudadanos, los trabajadores y las grandes empresas. Fue el primer presidente en enfrentarse de verdad a los monopolios, ganándose el apodo de el rompedor de trusts. Desafió a gigantes como el conglomerado ferroviario de JP Morgan, demostrando que nadie, por poderoso que fuera, estaba por encima de la ley. Pero quizás su legado más perdurable es su compromiso con la conservación. Recordando sus días en el oeste, Roosevelt vio cómo la industrialización y la expansión descontrolada estaban destruyendo los recursos naturales del país. Utilizó su poder presidencial para proteger la naturaleza a una escala sin precedentes. Creó el Servicio Forestal de Estados Unidos y estableció 150 bosques nacionales, 51 reservas de aves federales, 4 cotos de caza nacionales, 5 parques nacionales y 18 monumentos nacionales. En total, protegió aproximadamente 230 millones de acres de tierra pública. Fue el primer presidente en hacer de la conservación una prioridad nacional, y su visión sigue beneficiándonos hoy en día. En política exterior, Roosevelt actuó bajo el lema que lo hizo famoso: habla suavemente y lleva un gran garrote. Buscaba la paz a través de la fuerza y la diplomacia. Medió para poner fin a la guerra ruso-japonesa, lo que le valió el Premio Nobel de la Paz en 1906, convirtiéndose en el primer estadounidense en recibirlo. También fue fundamental en la construcción del Canal de Panamá, un proyecto que consideraba vital para la seguridad y el comercio de Estados Unidos, consolidando la influencia estadounidense en el hemisferio. Después de su presidencia, su sed de aventura no disminuyó. Se embarcó en un safari por África y luego en una peligrosa expedición para explorar un río desconocido en la selva amazónica, el Río de la Duda, que casi le cuesta la vida. Theodore Roosevelt fue un hombre de contradicciones, un aristócrata que se sentía en casa con los vaqueros, un cazador que fue el mayor conservacionista, un guerrero que ganó un Premio Nobel de la Paz. Fue una fuerza de la naturaleza, un hombre que moldeó la presidencia moderna y dejó una huella imborrable no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Su energía, su intelecto y su inquebrantable voluntad de actuar siguen siendo una fuente de inspiración. Espero que hayan disfrutado de este viaje por la vida de una figura tan increíble. Si les ha gustado el vídeo, no olviden darle a me gusta, compartirlo y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse más historias fascinantes como esta. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.